Sergio Frías, un gran personaje del barrio, de profesión zapatero, con un dominio fácil de la expresión de casi un intelectual, considerado dentro del renglón de los primeros habitantes, llegó a la calle 5 en principio y puso su zapatería en la calle Primera a esquina calle 2. Cuando mi papá se mudó allá a La Puya, eh, todavía la calle de la subida del zoológico era monte y monte. Mi papá, nosotros fuimos chiquitos allá a La Puya, vivíamos en la calle 5, después nos mudamos para la calle Primera. Papi tenía la primera zapatería ahí donde estaba el difunto Choco. Después de ahí la pasó para Hoyo Hondo, al lado de Juanzón. Después ahí duró muchísimo tiempo. Y después la puso ahí frente a la rotonda, donde está la ferretería ahí de Felito. Ajá, exacto. Y ahí papi duró muchísimo tiempo. Y yo recuerdo que los pasajes eran a 2 cheles. Y mi papá, nosotros íbamos un día sí, un día no, a buscar una leche aquí a Cristo Rey. Y nosotros bajábamos a pie por el 70, subíamos por ahí hasta la calle Higüey y de ahí volvíamos y bajábamos. Y así sucesivamente fuimos subiendo. Ya miren cómo está la Puya, vuelto un barrio. Siempre tenía un periódico a su alcance y su ideología política resaltaba en lo inmediato. Mi papá también fue vicepresidente de ahí del Colegio de Arroyo Hondo, de la escuela que está ahí adelante, donde Sor Francisca creo que era director, una vez fue. Sergio fue un padre muy recto, respetuoso y entregado a su familia. Era muy amable y servicial con sus vecinos y amigos. Su zapatería en Arroyo Hondo llevaba por nombre El Simpático. Sergio Frías, por su trato afable para con todos los pulleros, hoy rendimos homenaje póstumo a su impronta de hombre de bien. En el año de 1966 llegan a La Puya Julito Abad y Josefina Ángeles, procedentes de villas agrícolas. A su llegada al barrio era todo un monte. Se mudan en una casa donde había una carnicería que estaba entre la farmacia de Cielo y la fábrica de Blood de Félix. Nosotros venimos aquí en el 65, casi en el 66, 6 meses después de la revolución. Josefina y Julito y yo nos quedamos ahí en la casita donde vive Dora. La carnicería la ocupaba un señor de nombre Francisco, quien luego se la renta a Dora y a Chiquitín. Julio Abad aprende a conducir y se compra una guaguita de las denominadas plataneras. Luego compra un carro de concho, precisamente y sin lugar a dudas que Julito, como popularmente se le llamaba, fue uno de los primeros choferes de concho de La Puya, al igual que Manuel. Manejaba un Austin azul, aunque la primera ocupación fue de carnicero. Bueno, de ese padre mío le doy gracias a Dios que era como padre, buen padre protector y cumplidor con sus hijos, como esposo, amoroso, cuidador de su esposa todo el tiempo. Como amigo, un amigo leal como los hay poco hoy en día, porque era amigo entregado de verdad y de corazón, en todo el sentido de la palabra. Un hombre trabajador, para mí una persona muy íntegra porque nunca le gustaba quedarse con lo de nadie. De la anécdota te puedo decir que algo que recuerdo mucho, con mucho amor, es que una vez a él por devolverle 300 pesos, le devolvieron 3,000
Y él se mandó corriendo al mercado a llevar ese dinero y se puso hasta nervioso porque le habían devuelto de más, que en ningún momento se alegró, al contrario, fue a devolverle ese dinero a su dueño, porque era un hombre con una actitud intachable totalmente, muy serio, demasiado serio diría yo. Y es lo que te puedo decir de mi papá. Tengo muchísimas cosas que decirte, pero sé que me quedo corta, pero esas son para mí una de las más importantes. Julito Abad murió el 30 de enero del 2014, pero su legado quedó impregnado en el corazón de su familia y de todos los que les conocimos. Otro de los políticos eminentes del barrio de aquel entonces era el señor Faustino Santos, quien conjuntamente con su esposa María Beatriz García vino desde la ciudad de Salcedo y se radicó en el sector de Los Coquitos en La Puya. Bueno, papi más o menos llegó aquí a Los Coquitos como en el 66, en 1966. Lo que podríamos hablar de Faustino Santos es que lo primero es que fue un gran dirigente del Partido Reformista aquí en La Puya Río Hondo. Si no fue el principal, fue uno de los primeros, de los más relevantes. Fue un hombre que trabajó en base a su partido por muchos años. Desde que lo conocí hasta que murió prácticamente, siempre estuvo promocionando su partido. Y esto era de que un caca, era ¿cómo te digo? Era coco, sembrado casi todo de coco, casi ya aquí no había de qué casa, nada más había como algunas 3 casas. Y así ellos hicieron, fue que fundaron este barrio y fueron haciendo este barrio. En 1969, un grupo de vecinos del sector, encabezados por Faustino Santos, se reunieron preocupados por la falta de agua, ya que había que ir a buscarla a los tubitos. Allí se compraron algunos tubos y otras piezas e hicieron posible que el preciado líquido llegara a las mismas entrañas del sector. En el sentido comunitario, fue uno de los propulsores de la comunidad, aquí en base a trabajo comunitario. Por ejemplo, los trabajos para traer el agua aquí al barrio, él fue uno de los principales promotores de eso. Fue uno de los fundadores, todos sabemos, de los fundadores de este sector de Los Coquitos, de aquí de Arroyo Hondo, ¿sabe? La Puya de Arroyo Hondo. Papi fue una persona que fue fundador de aquí de este barrio. Y fue una persona que hizo bien, le conseguía mucha funda de comida así a la masa pobre. Tengamos agua gracias a él aquí en el barrio, porque en ese entonces aquí no había agua, había que buscar agua para allá, para los tubitos. Eso era un caos muy grande porque esa agua para allá. Y él tenía un hermano que trabajaba en la CA y él hizo la diligencia con la CA, cogió lucha, pero lo logró, gracias a Dios, a poner agua en la Puya entera y el barrio. Es decir, que tengamos agua gracias a él. Le conseguía la receta, la medicina, la masa pobre también. Fue muy fiel con su política toda una vida. Fue muy fiel a ese partido reformista. Faustino Santos sirvió a muchas personas en la medida de sus posibilidades, pero al pasar de los años
y ya un poco retirado de los afanes políticos, fallece un 28 de mayo del 2014, dejando 6 hijos y muchas personas agradecidas de sus favores en su querido sector de Los Coquitos y del barrio en general. Uno de los grandes personajes del barrio de La Puya lo fue Víctor José Díaz, a quien llamábamos Víctor el Don. Víctor el Don fue un político reformista sumamente querido y admirado en toda la comunidad. Era un férreo luchador por el bienestar de los demás. Por eso, en los tiempos de la Cruzada de Amor, consiguió un televisor para que los niños de la época 1970 pudieran ver las series Bonanza, El Gran Chaparral, Viajes a las Estrellas, Ironside y otros programas interesantes de la época. Todo esto con el televisor en el patio de su casa. Víctor Díaz, el Don, vivió en principios en el chalet en lo que era la marquesina de Luisito Ruiz Trujillo. Luego el Don se mudó a La Puya, en la calle Primera frente a la carnicería que estaba al lado de la farmacia de Cielo. Su hermana Ana María nos relata algunos episodios de esta historia. Ahí nosotros llegamos en el 65. Nosotros vivíamos ahí por de Arroyo Hondo, tú sabes, por el camino chiquito, la calle 7 que sale al 6 por allá. Mi mamá, María Esperanza Díaz. Activo era mi papá, pero el más viejo era Chan, y después le seguía mi hermana, la que envenenó. Después le seguía Víctor, que era Chencho Inocencio, que se llama en verdad, que si lo declararon fue con ese nombre, Inocencio. Después le seguía Soledad, que es la que vive ahí, yo soy la más chiquita. Tú sabes que él era un político reconocido y que todo, mira, en La Puya, a él le daban los políticos y el gobierno y todo, máquinas y de todas cosas, zapatos, de todo. Y a la familia no le daba él ni siquiera un cordón de zapatos, para que no dijeran que él se lo daba a la familia, y muchas máquinas de coser. Cuando se moría una persona, quien buscaba la caja y todo era él, no de lo de él, con su diligencia. Pues sí, lo único que te puedo decir de mi hermano es que era un hombre querido por todo el mundo, que lo que conseguía a la familia no nos daba nada, mucha máquina, hasta televisión y de todo, y nunca nos dio nada a nosotros, nunca, porque todo lo repartía a la gente particular. Bueno, lo único que le puedo yo decir de mi padre es que ayudaba mucho a los niños pobres del barrio de La Puya, sobre todo los días de Reyes, les hacía regalos, impactó de muy buena manera a mucha gente. También he escuchado a mi madre decir que era generoso hasta el punto de que si él tenía comida y había alguien con hambre, él dejaba de comer para darle su comida a esa persona. Como ironías de la vida, Víctor el Don, que había ayudado desinteresadamente a tantas gentes de La Puya, murió a traición por las espaldas cuando un 23 de octubre
de 1983, alguien le pegó en la cabeza con un tubo en la calle 41 con Obando de Cristo Rey. Sin embargo, Víctor el Don permanecerá por siempre en los corazones de los pulleros que le conocimos.